Así hicimos, un día lo llevamos a las 5 o 6 de la mañana, ya la señora estaba despierta, la gente se levantaba muy temprano en esa casa y ella dice, bueno, ahora lo vamos a acostar aquí en el patio, colgaron una hamaca, lo acostaron en el patio y vamos a hacer un sancocho, pero para que él crea que estamos haciendo el sancocho en el patio con leña, yo voy a quemar este palo de escoba. Agarró un palo de escoba, lo quemó para que él sintiera en el letargo de su borrachera por lo menos el olor a una leña quemada. Pero dijo, no se preocupen, que yo voy a hacer el sancocho acá en la cocina y quédense para que también coman. Ah, va a ser un sancocho, nosotros súper contentos porque borracho le gusta sancocho. Y él dijo, sí, no solamente que va a ser un sancocho normal y corriente, sino va a ser un cruzado, para que usted vea que no solamente los borrachos fluían, sino que los familiares de los borrachos también fluían, pero fluían en jodedores, eran unos grandes jodedores. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente por acá por mi canal Comediante Centenario. Y el día de hoy quiero conversar un poco de esos temas nuevos, actuales, que poco entiendo. Por ejemplo, ahora se habla mucho de los géneros fluidos y los incluso género transespecie. Es cuando una persona pues ya se siente o por un determinado tiempo de su vida no quiere ser un humano, sino que quiere ser un animal, pues un perro, un gato, un mosquito, un alacrán, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, yo vuelvo y repito, como soy prácticamente de mediados del siglo pasado, poco entiendo, pero me he puesto a pensar que esos géneros no son tan nuevos. Por ejemplo, entre el año 37 y el año 41 de la era cristiana, después de Cristo, el emperador Calígula, ¿no? Que fue el momento en estos años, fue el periodo de tiempo que él fue emperador, yo considero que fue uno de los primeros transespecies, ¿no? E incluso transgénero. Habría que leer pues la historia de este emperador. Pero no solamente él, sino que incluso él hizo que personas y especies a su alrededor fluyeran. Por ejemplo, él intentó, por lo menos, no estoy muy claro si lo logró, que uno de sus caballos más preciado, in situ, si más no recuerdo, lo quería nombrar cónsul, o sea, le quería dar un cargo muy importantísimo en esa época en el Imperio Romano. Entonces, esto para que usted vea que no es tan nuevo esta situación. E incluso haciendo un análisis y recordando cosas, en mi época ya habían personas fluidas y transespecies. Les voy a hablar específicamente de los borrachos. Los borrachos de mi época, yo creo que ellos aplicaban estos dos conceptos sin conocerlo, porque los borrachos de mi época, incluyéndome yo, considerábamos que si no éramos impertinentes, si no éramos borrachos impertinentes, entonces ¿para qué íbamos a ser borrachos? O sea, si usted no hace una impertinencia siendo borracho, entonces ¿para qué usted se iba a emborrachar? Que ya sabemos que eso implica tiempo y costo. Muchos borrachos impertinentes, ellos ya mutaban en cierto y determinados animales, cierto y determinados objetos. E incluso eso quedó muy claro en dos de las canciones más importantes de mi época. Una es El Gato Volador, no sé si la llego a conocer, si no la conoce, coloca allí en YouTube, en Google, en cualquier, vamos a decir, en Internet y usted la puede escuchar. Y otra de estas canciones es Coro Coro. Coro Coro narraba la historia de un coro coro, un pez que fue quedando sin familia. Estas dos canciones, muy importantes, Coro Coro y El Gato Volador, que no hay que confundir con El Gato Enmochilado,
Fueron canciones súper importantísimas, con unas letras muy poéticas, muy profundas, que junto a Yo como si te evito, Yo como si te conozco, pasaron a la historia. Si usted no conoce estas tres canciones, vuelvo y repito, Gato Volador, Coro Coro y Yo como si te evito, como si te conozco, déjeme decirle que usted como si tiene un bache cultural musical. Entonces vamos a entrar ya en materia. Por ejemplo, en mi época había el borracho fluido, que uno iba por la calle y veía este tipo de borracho con fluidos corporales encima. Entonces, este es uno de los borrachos que representaban más ese género, que incluso llevaban el mismo nombre del género fluido con ellos casi siempre. Otro de los grandes borrachos fluidos es el borracho Feng Shui. El borracho Feng Shui. Ustedes saben que el gato este Feng Shui es el que atrae dinero, atrae riqueza, atrae bienestar, una serie de cosas. Este borracho Feng Shui era el borracho que se vestía muy bien y salía sin dinero, sin un medio en el bolsillo. Salía a caminar y tomaba de todos los demás amigos y borrachos que iba encontrando, porque era una persona muy simpática, atraía a la gente le brindaba, él llegaba totalmente borracho a su casa y nunca invertía un centavo. Este es el borracho Feng Shui. Otro de los grandes borrachos fluidos de mi época que yo llegué a conocer, incluso, fue el borracho Kung Fu. Kung Fu es una serie, fue una serie norteamericana protagonizada por Debbie Carradine, que se transmitió, creo que entre el año 72 y el año 75, si mal no recuerdo lo que estuve investigando por allí. Este borracho se creía que era Kung Fu. Les explico un poco por si no conoce la serie, que es lo más probable. Es una serie, como ya se los dije, se transmitió en los años 70. Kung Fu, este muchacho, le decían de niño pequeño saltamonte, el Shaolin, él cuando practicó Kung Fu durante toda su vida, desde la infancia hasta la temprana juventud, y luego tuvo que ir a buscar a un familiar, creo que era un medio hermano, que estaba perdido no sé dónde. Él, ya para dar el último paso como maestro Shaolin, Kung Fu, no sé qué cosa, tenía que levantar con sus brazos, aquí con los antebrazos, tenía que levantar una olla que estaba llena de, no sé si era aceite o algún metal, y estaba hirviendo. Estaba hirviendo, por lo tanto la olla estaba muy, muy, pero muy caliente. Este señor tomaba esta olla con estos dos, con los dos brazos, la levantaba y la cambiaba de un sitio a otro. Cuando terminaba esta acción, él mostraba los brazos y acá tenía como especie de un tatuaje al rojo vivo, como si estuviese errado allí, como hierran al ganado, con unos dragones. Tenía unos dragones allí. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los borrachos? No sé si usted es de mi época o en la época actual, incluso, ¿cuántas veces un borracho no intentó mover una olla de un sancocho de un lugar a otro, o incluso meter la mano dentro del sancocho y pescar alguna presa y se quemó? Yo me recuerdo que un amigo mío intentó levantar la olla, no como Kung Fu, gracias a Dios que no fue con esto, sino con los cantos de las manos, movió la olla, pero terminó en el hospital con unas quemadas aquí bien importantes. Entonces, ese era un borracho Kung Fu, ese era un borracho fluido, y nosotros nunca nos enteramos que era un borracho fluido, y vivíamos con miles y miles de borrachos fluidos. Otro de los borrachos que yo recuerdo que también fluía era un borracho extraterrestre.
Este era un amigo que yo tenía que él no sé qué leía, Ganímedes, no sé qué literatura vivía leyendo, pero él decía que todos nosotros éramos extraterrestres. Pero él se le pegaba esta manía solo cuando estábamos tomando y cuando estaba borracho. Entonces decía, todos somos extraterrestres. Y todas las conversaciones las fluía de tal manera que las llevaba a su creencia extraterrestre. Uno se ponía a hablar de una arepa y él decía, las arepas son redondas porque esa es una influencia extraterrestre, porque los platillos voladores son redondos. Si alguien católico decía, Jesucristo descendió, claro, descendió porque venía en un platillo volador. Que fulano, Moisés, estuvo en el desierto y cuando vino ya estaba mucho más adulto, claro, porque él dio un viaje en un platillo volador por una serie de planetas y en ese viaje envejeció porque en 40 días es como 40 años viajando, vamos a decir, en tiempo extraterrestre. Y él tenía toda esa convicción, pero era solamente cuando estaba borracho. Entonces, para mí, eso era un borracho fluido extraterrestre. Otro de los borrachos fluidos que yo conocí y que me estoy recordando actualmente, es un amigo que nosotros cuando salíamos a tomar, una vez lo llevamos a su casa, porque luego nos íbamos dejando algunos en una casa más cercana, luego continuábamos el grupo y así, hasta que se diluía totalmente el grupo de borrachos. Entonces su mamá una vez nos dijo, mire, yo les voy a agradecer algo. Cuando ustedes salgan a tomar con este muchacho y se metan una pea, por favor, no lleguen de madrugada, amanezcan. Amanezcan tomando hasta las 6 de la mañana y no me lo traigan a medianoche. Nunca entendimos eso y hasta que una vez le preguntamos a la señora, pero ¿por qué usted no quiere que traigamos a nuestro amigo a la medianoche, sino a la mañana? Porque generalmente decían no amanezcan tomando y ella nos estaba incitando a que amaneciéramos tomando. Pues ella nos contó que este muchacho, este amigo, tenía una, vamos a decir, una costumbre muy particular. Les voy a explicar. Eh, Generalmente las casas del Tigre, Estado Anzoátegui, que fue donde yo me crié allá en Venezuela, estas casas, las divisiones vamos a decir, de los cuartos, no eran paredes completas desde el piso hasta el techo, porque la mayoría de las casas eran en media agua y eran muy altas. Entonces, había una pared que dividía una habitación de otra, pero era una pared tal vez de 2 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que había todo ese espacio de allí hasta el techo, que era un espacio como de 1 metro, 2 metros más, y venía la otra habitación y así sucesivamente. Bueno, este amigo, cuando se emborrachaba, él fluía en un, vamos a decir, en un sereno, en un guachimán, en un cuidador, algo así, y se montaba en la pared, en la parte superior de la pared que daba entre la habitación de la mamá y la habitación de la abuela. Y dormía allí, se acomodaba de tal manera que allí quedaba durmiendo en la pared. La mamá y la abuela, todos los familiares se asustaban y juntaban las camas de lado y lado, por si acaso caía hacia un cuarto o hacia el otro cuarto, caía en la cama y no se hiciera daño. Pero entonces no dormían toda la noche pendiente que el borracho goteara de esa pared. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando vimos eso, entramos en conciencia y bueno, sí, es verdad, ya cuando salgamos a tomar con este amigo, no lo podemos traer a las 2 3 de la mañana, tenemos que amanecer. Así hicimos, un día lo llevamos a las 5 6 de la mañana, ya la señora estaba despierta, la gente se levantaba muy temprano en esa casa y ella dice, bueno, ahora lo vamos a acostar aquí en el patio, colgaron una hamaca, lo acostaron en el patio y vamos a hacer un sancocho, pero para que él crea que estamos haciendo el sancocho en el patio con leña, yo voy a quemar este palo de escoba. Agarró un palo de escoba, lo quemó para que él sintiera
en el letargo de su borrachera, por lo menos el olor a una leña quemada. Pero dijo, no se preocupen, que yo voy a hacer el sancocho acá en la cocina. Y quédense para que también coman. Ah, va a ser un sancocho. Nosotros súper contentos porque borracho le gusta sancocho. Y él dijo, sí, no solamente que va a ser un sancocho normal y corriente, sino va a ser un cruzado. Para que usted vea que no solamente los borrachos fluían, sino que los familiares de los borrachos también fluían, pero fluían en jodedores. Eran unos grandes jodedores. Nosotros súper contentos dijimos, bueno, pero hay que comprar una cerveza para continuar, porque un sancocho no se hace en 15 minutos. Y dice, no, no se preocupe, yo tengo el sancocho listo en 15, 20 minutos. Este es un cruzado perfecto. La señora se metió en la cocina a preparar el cruzado y efectivamente en 15, 20 minutos ya traía 3 platos de sopa. El cruzado que nos había preparado la señora era un cruzado de sopa Maggi con sopa continental. Una sopa era de pollo y la otra era de res. Esta es una señora fluida y jodedora que seguramente aprendió de su hijo borracho fluido. Pero bueno, ese es uno de miles de casos que nos pasaban a nosotros. Por ejemplo, yo me recuerdo que yo cuando hubo una época en que yo prácticamente vivía solo porque vivía en una casa aparte al lado de la casa de mi mamá. Muchos de mis grandes amigos se deben acordar de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando íbamos a tomar, amigas, amigos, nos íbamos a reunir en la casa, yo algunas veces decía, bueno, no, nadie va a entrar por la puerta, porque a mí se me ocurre que nadie va a entrar por la puerta. Y yo cerraba la puerta y las personas tenían que entrar por la ventana, tenían que brincar por la ventana y cuando se iban borrachos, tenían que salir por la ventana. Tenían que también brincar la ventana y estar en la acera para irse a sus casas. Bueno, esto era espectacular cuando los borrachos iban saliendo, la gran mayoría se caía, nos reíamos, bueno, todo un chiste. Pero en esas, vamos a decir, en esas grandes tertulias de licor que nosotros hacíamos en mi casa, también iban chicas y algunas chicas llevaban pantalón. Las chicas pasaban de este lado, pero otras llevaban falda. Y cuando llevaban falda, algunas veces pasando de aquel lado, porque ellas también se prestaban a la jodedera, se le veían, vamos a decir, las plumas, las pantaletas, los bikinis. Entonces, luego que caían de este lado, caían en la sala de la casa, nosotros a la que le lográbamos ver el color de su prenda íntima, le cambiábamos el nombre y la empezábamos a llamar pantaleta verde, pantaleta azul, pantaleta gris, pantaleta kaki, X. Las muchachas al principio no les gustaba, pero después como todas estaban borrachas y nosotros también borrachos, no les importaba. Y entonces eso era una jodedera, eso era una diversión para nosotros, una diversión bastante sana. Imagínense ustedes lo sano de nuestras diversiones en mi época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hacíamos que esas personas fluyeran en otros nombres. Nosotros les sacábamos su nombre y le colocábamos otro nombre. Pero algunas veces se nos olvidaba el color que le habíamos colocado a esta persona. Y entonces yo le decía, por ejemplo, oye, ¿tú eres pantaleta gris o pantaleta beige? Y entonces, no, yo soy ta. Y así íbamos jugando en eso, mamábamos gallo, nos sentíamos muy bien, ¿no? Y me recuerdo un día que yo le pregunto a una de mis amigas, ya borracho, le digo, ¿tú eres pantaleta roja o pantaleta verde? Y me dice, no, yo soy pantaleta faralao, acuérdate. Claro, ella ya era una mujer de 20 y tantos años, pero como no trabajaba, no hacía nada en la vida, todavía la mantenía su mamá y su mamá le compraba las pantaletas. Y las pantaletas que les compraba eran pantaletas de faralao, como las pantaletas de una niña de esa época. Entonces, imagínese usted cómo fluía, cómo uno fluía, cómo la gente fluía.
Entonces, eso prácticamente no es una, vamos a decir, un invento o una condición o una moda actual. Eso ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Y vuelvo, como les digo, no solamente fluían las personas, sino que también fluían algunos y determinados objetos. Esto que les voy a contar también es totalmente real y yo recuerdo un amigo que él tenía una picot porque él tenía un campo, él sembraba y él en el campo trabajaba con su picot, una picot muy destartalada, muy vieja, no se veía el color del vehículo porque estaba prácticamente oxidado de principio a fin, los cauchos estaban totalmente lisos, pero esa picó se movía súper bien, eso iba a todas partes con sus, vamos a decir, con lo que él cosechaba en el campo, con las cosas que tenía que llevar y que tenía que traer del campo al tigre y del tigre al campo. Algunas veces nos reuníamos, 4 o 5 borrachones, y nos íbamos a tomar en esa picot. Pero esta picot tenía una particularidad, y esto es totalmente real. La palanca de cambio de la picot, ya que era una picot sincrónica, por supuesto, se retiraba, se salía. Él iba manejando, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, las velocidades que tuviese la picot, nos deteníamos y como era una picot de trabajo, eso no cerraba, le hacía falta el vidrio de la parte de atrás, por donde uno veía hacia atrás la cabina, todo eso, y entonces él no le ponía seguro, sino que estacionábamos la picot en cualquier sitio, sacaba la palanca y nos íbamos a tomar a un bar. Y la llevábamos a escondida porque algunas veces no nos dejaban entrar porque pensaban que éramos unos pandilleros que íbamos a caerle a golpe a alguien con esa palanca y nosotros éramos unos borrachos fluidos, pero fluidos en el bien y en la paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día, como muchos otros días, nos fuimos a tomar, pero íbamos caminando varios bares. Tomábamos en un sitio, luego nos íbamos al otro, pero dejábamos la picot allí frente del primer bar. Y nos llevábamos la palanca, por supuesto, por si acaso algún ocioso, porque nunca falta un ocioso, se pudiera robar ese cacharro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Metimos una pea, visitamos como unos 5 bares en todo un sector, regresamos, nos íbamos nuevamente tomando alguna que otra cerveza y cuando llegamos a la picot para todos montarnos e irnos, habíamos olvidado la palanca, no sabíamos en qué tahuara la habíamos dejado. Nos regresamos nuevamente y ya casi todas las tahuaras habían cerrado. Bueno, no nos quedó de otra que acostarnos en el carro. Yo me recuerdo que 3 nos acostamos en la cabina, en la parte de atrás de la picot. El dueño de la picot se acostó allí en el asiento delantero, le tocó el mejor espacio por ser el dueño, y otro se durmió arriba en el techo de la cabina de la picot. Así de simple, toda una anarquía. El otro día, borrachos, nos despierta el sol y comenzamos a buscar la palanca de la picot por todos los bares, porque nosotros pensamos, estos bares, ya hoy es domingo, están cerrados, pero lo más probable es que los vengan a limpiar en horas de la mañana. Efectivamente, esperábamos por allí, caminábamos de aquí para allá y en uno de esos bares conseguimos el instrumento la palanca que lo habíamos dejado oculta, creo que detrás de la rocola, la habíamos puesto detrás de la rocola, no, allí está. Le explicamos al señor, el señor amablemente nos dejó pasar, nos tomamos otra cerveza, sacamos, nos reímos y nos marchamos. Entonces, si usted se da cuenta de esta loquera, de este chiste, este amigo como Calígula, que quiso personalizar o personificar o convertir su caballo en un cónsul, este amigo quería convertir esta picot en una picot automática. Entonces esta picot también era una picot fluida. Esta prácticamente era una picot fluida. Una picot que algunas veces era sincrónica y otras veces por lo menos aparentaba ser sincrónica. Disculpe, automática. Entonces, si nos ponemos a darnos cuenta,
Los géneros, fluido, transespecies y no sé cuál otro más exista en este momento o esté muy en boga en este momento, no son de ahora, señores. Ya eso venía sucediendo desde hace muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos años. Sí, señor.